Muy buen día, les agradezco la invitación. Pues vamos a platicar sobre un tema que es muy interesante y creo que le vamos a aplicar la nanotecnología en el futuro también. Pero por el momento pues tenemos muchas cosas que hablar y discutir todavía sobre el tema. Creo que voy a venir más seguido a dar charlas acá porque me llega bien el podium. Bueno, pues para empezar, en la clasificación vamos a tocar puntos concretos de osteomielitis porque el tema es bastante amplio y el tiempo es corto, así es que vamos a ver puntos concretos. En la clasificación actual tenemos el estadio 1, que es osteomielitis medular. En el estadio 2 hay una lesión superficial nada más del hueso. En el estadio 3 es localizada y finalmente en el estadio 4 es una osteomielitis difusa. También tenemos la clasificación de acuerdo a la clase fisiológica, y esto depende de a quién le da la infección en el hueso. Tenemos el hospedador A, que es el paciente que no tiene ninguna enfermedad de base; el B, que tiene compromiso sistémico o compromiso local, o compromiso sistémico y local a su vez; y el hospedador C, en el que el tratamiento de la osteomielitis es peor que la propia enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Cuáles son los factores sistémicos y locales? Los sistémicos van a ser un paciente desnutrido, que tenga un fallo de algún órgano hepático o renal, hipoxia, diabetes mellitus, enfermedad inmunológica, procesos oncológicos, etcétera. Y a nivel local, pues son cuando tienen procesos donde está la infección, como linfedema crónico, compromiso de vaso de gran calibre, microangiopatías, que va de la mano con diabetes mellitus, vasculitis, que va de la mano con enfermedad inmunológica, estasis venosa, zona de cicatrización extensa, fibrosis, neuropatía, etcétera. Siguiendo con la clasificación, esta es una clasificación un poco más antigua y nos habla del origen de la osteomielitis, si es hematógena o secundaria o focos contiguos. Si es una osteomielitis que es originada por focos contiguos, puede ser subdividida si tiene o no insuficiencia vascular. Y luego todas esas osteomielitis pueden ser agudas inicialmente y posteriormente crónicas. Acá hay una gráfica en donde se evidencia el tipo. En el estadio 1 solo es una lesión medular. Generalmente aquí estamos hablando de una infección de origen hematógena, y las personas que lo padecen con más frecuencia son los niños. Una lesión superficial es donde solamente la corteza está involucrada y la médula no. Acá generalmente es con focos contiguos. El ejemplo más claro de esta infección son los pacientes que tienen úlceras por decúbito y van erosionando el tejido blando, el músculo, hasta llegar al hueso. Luego en el estadio 3, acá ya hay compromiso superficial, pero también compromiso medular. Generalmente esto es debido a traumas, a fracturas expuestas en donde hay inoculación de gérmenes o iatrogénicos, es decir, cuando se colocan clavos intramedular o se colocan material de osteosíntesis. Y por último, el estadio 4 es una fractura inestable, también es asociado a traumas y a colocación de material. En este caso pues hay que hacer una debriduración extensa. Cuando hablamos de qué es debridar al paciente, suena un poco ilógico, porque para el infectólogo debridar correctamente al paciente significa que quitemos el foco de infección, es decir, hay que raspar el hueso, hacer un legrado óseo, hay que quitar la prótesis porque está infectada, pero a su vez le pedimos al cirujano que deje estable la fractura y además que deje funcionar la pierna. Eso es lo ideal. Sin embargo, eso no se puede lograr en casi ninguno de los casos, porque eso es el mundo ideal para el infectólogo, pero no para el traumatólogo y para el paciente que quiere la funcionalidad de su extremidad. Bueno, vamos a hablar después de qué tenemos de evidencia clínica en osteomielitis, y en realidad no es mucha la evidencia que tenemos con modelos experimentales en humanos. De tal manera que lo que sabemos de osteomielitis es por modelos animales y algunos estudios retrospectivos. No hay ni un solo estudio prospectivo que nos diga qué tenemos que hacer con ese tipo de pacientes. Para empezar, conocemos por medio de estudios en animales que el hueso es difícil de infectar y que es el órgano más duro del cuerpo. Bueno, esto es relativo. Cuando uno llega externo al hospital, el hueso es el órgano más duro del cuerpo. Cuando uno sale de R3, el cuero es el órgano más duro del cuerpo, ¿no? Bueno,
Necesitamos entonces, para infectar el hueso, ¿cierto o no? Se necesita entonces una gran inoculación y una necrosis en el hueso para poder infectarla. Si se coloca una bacteria en el hueso sano, no pasa nada, ese hueso no se infecta. Entonces tenemos que tener el momento correcto, la condición correcta para que se infecte. ¿Cuál es ese? Generalmente es, o operamos y ponemos un material porque estamos violando la barrera de la piel y luego estamos provocando cierto grado de necrosis al colocar tornillos y prótesis, o el paciente tiene un traumatismo, tiene una fractura en donde se desintegra el hueso, hay necrosis ósea, hay disminución de la vascularización, o tenemos un proceso vascular que nos va a dar una necrosis del hueso que nos va a predisponer a la infección. De tal manera que es difícil infectar el hueso. Por lo tanto, difícil que podamos erradicar ese tipo de infección. Después, ¿qué más conocemos? Conocemos que cuando los osteoblastos fagocitan al Staphylococcus aureus, pueden pasar meses e incluso muchos años viviendo dentro del osteoblasto, y sin embargo, el estafilococo no pierde su capacidad de hacer cambios fenotípicos. Por lo tanto, cada vez que tratamos con periodos cortos de antibióticos a un paciente que tiene alguna bacteria en el hueso, este va a cambiar su configuración fenotípica y por lo tanto resistencia a los antimicrobianos que le hemos proporcionado, aunque no se reproduzca muy activamente. Luego sabemos también que luego de fracturas o lesiones en el hueso, la movilidad leucocitaria está disminuida y por lo tanto nos predispone también a la infección. También sabemos por modelos en animales, en cobayos, que ellos infectaron al cobayo y luego hicieron cultivos en el hueso a los 14 y a los 28 días. Y aún a los 28 días había un crecimiento en el 16% de los animales infectados. Por lo tanto, esto nos habla de que nuestro tratamiento debe ir más allá de los 28 días en un paciente con infección aguda en el hueso. Sabemos también que la combinación de rifampicina, esto no solo en animales, sino en estudios retrospectivos, y otros antimicrobianos suelen ser mejores para esterilizar el hueso. Ya les voy a mostrar algunos estudios al respecto. También sabemos por medio de modelos animales que el uso de quinolonas es efectiva. Sin embargo, como sabemos que las quinolonas tienen acción a nivel de la regeneración ósea, pues algunos expertos opinamos, me incluyo yo en ese grupo, que hay que tener mucha precaución con el uso de las quinolonas en osteomielitis. Además, la quinolona nos predispone a resistencia del enterococo, resistencia de estafilococo, así que con precaución el uso de quinolonas. El tiempo de tratamiento después del tratamiento quirúrgico no está estudiado. No tenemos un modelo experimental, de tal manera que lo que decimos solamente es basado en experiencias de expertos y en estudios retrospectivos. No existe el término curación en osteomielitis, y esto es porque hemos tenido casos a lo largo de la historia que después del tratamiento, muchos años después, hay una recaída de la infección. Algunos datos interesantes también. Es la leucocidina Panton-Valentin, que fue descubierta en el 2003 en Francia, se asocia a infecciones más agresivas y multifocales, particularmente en osteomielitis agudas. En la clínica, pues desafortunadamente no vamos a tener una clínica muy clara y tenemos que hay un dolor inespecífico alrededor del lugar afectado, casi nunca hay fiebre y escalofríos, excepto en las infecciones agudas, hay tumefacción y eritema de la proximidad del hueso afectado, casi nunca lo encontramos. Y lo que sí es que podemos encontrar un trayecto fistuloso que puede durar meses o años. El paciente que tiene una lesión pequeña con secreción continua puede ser este paciente que tiene osteomielitis y ningún otro síntoma. Suele estar en la mayoría de casos elevada la velocidad de sedimentación y la proteína se reactiva. Y los glóbulos blancos eventualmente los vamos a encontrar aumentados. Para el diagnóstico, la radiografía, aunque es simple y barata, no es muy sensible y sobre todo en las etapas iniciales nos puede dar una radiografía totalmente anormal cuando el paciente tiene lesión. El centellograma en 3 fases con tecnesio 99 es muy sensible, sin embargo nos puede dar falsos positivos en enfermedades degenerativas articulares, tumores óseos y en cirugía articular reciente. La tomografía por emisión de positrones es muy útil y de hecho está tomando un auge muy importante. Sin embargo, esta y otras tomografías tienen algunas deficiencias cuando tenemos algún cuerpo extraño y en este caso los pacientes de ortopedia que tienen algún material de osteosíntesis.
La resonancia magnética es el método de elección. Sin embargo, la resonancia no se puede utilizar en los pacientes que tienen material de osteosíntesis por el metal, y esto lo sabemos. Siempre que se pueda hay que realizar biopsia y hay que realizar el cultivo del hueso para poder tomar decisiones terapéuticas. Tenemos diferentes presentaciones clínicas de osteomielitis y ahora solo las voy a enumerar, pero de cada una de esas presentaciones hay mucho que mencionar. Voy a ejemplificarlo con algunos casos cortos para que ustedes vean la forma de presentación. En la base del cráneo, asociado a infecciones óticas crónicas, particularmente en pacientes diabéticos con otitis malignas, infecciones periodontales, dan osteomielitis en la base del cráneo, con anaerobios e incluso hongos. Osteoitis del pubis, que es asociada a cirugías urológicas y ginecológicas. Osteomielitis clavicular, que esta se da cada vez con más frecuencia ahora que tenemos muchos dispositivos intravasculares, sobre todo catéteres subclavios, ya sea para hemodiálisis o para vía central. La osteomielitis sacroiliaca, esto usualmente en usuarios de drogas por vía intravenosa, y pues ahora cada vez tenemos más pacientes renales y con más catéteres, osteomielitis hematógena asociada a hemodiálisis crónica. Algunos pacientes particulares, como los pacientes con drepanocitosis, que sabemos que estos pacientes tienen una disminución en la viscosidad sanguínea y por lo tanto vamos a estar predispuestos a infartos, y acá vamos a tener osteomielitis más frecuentemente en huesos largos, vamos a tener artritis sépticas, y los gérmenes más comúnmente encontrados van a ser Staphylococcus aureus y Salmonella species. En nuestros pacientes que son usuarios de drogas por vía intravenosa, vamos a encontrar estos sitios como los lugares más frecuentemente afectados: las articulaciones esternoclaviculares, esternocondrales, sacroiliaca y sínfisis pubiana. Los gérmenes frecuentes van a ser Staphylococcus aureus. Van a ver que siempre vamos a tener Staphylococcus aureus como primer germen productor de osteomielitis, Pseudomonas y Cándidas, y un germen particular que se llama Echinella corrodens, que va a dar la osteomielitis del lamedor de agujas. Como sabemos, la Echinella corrodens es un germen que usualmente vive en la vía oral. Entonces, los usuarios de drogas intravenosas que lamen la aguja antes de inyectarse o que lamen el sitio de inyección pueden tener una osteomielitis por este germen que se llama Echinella corrodens. Luego tenemos infección por micobacterias, que sabemos que las micobacterias pueden infectar prácticamente cualquier sitio del cuerpo. El ejemplo más clásico de la osteomielitis por Mycobacterium tuberculosis es la enfermedad de Pott, que es la afectación a nivel de la columna con lesiones vertebrales anteriores. Luego osteomielitis fúngicas, que les traigo un ejemplo de estas más adelante. Luego nos enfrentamos con este problema, que es un problema muy importante y que se ha escrito mucho, pero no tenemos actualmente una solución porque nosotros quisiéramos que quitaran las prótesis y los traumatólogos no. Es la osteomielitis que tiene material protésico. ¿Qué hacemos con estos pacientes? El estudio más reciente es un estudio de 19 casos, que es multicéntrico, pero apenas encontraron 19 casos de infección aguda periprotésica de la rodilla. Es aguda, es decir, tenía apenas 1 o 2 semanas de haber sido colocada la prótesis cuando el paciente hizo una infección. Ellos hicieron desbridamiento e irrigación abierta, pero retuvieron los componentes y le dieron 4 semanas de tratamiento con vancomicina. Con el seguimiento a los 2 años se encontraron que el 16 de 19, es decir, el 84% había recaído con una osteomielitis. Y de estos 16, 13 requirió el cambio de la prótesis articular. De tal manera que el uso de un antibiótico en una prótesis articular no es la solución actualmente para nuestros problemas de infección. Pero, de nuevo, en estudios no experimentales hemos encontrado que el uso de rifamicina en combinación de otros antimicrobianos ha sido eficaz en la esterilización de material de osteosíntesis y las prótesis articulares. Se ha combinado con diferentes antibióticos, con daptomicina, con vancomicina, linezolid, trimetoprim sulfamethoxazol y los últimos estudios sin quinolonas, y acá los artículos para poder revisar qué hallazgos hemos tenido. Pues la mayoría de estudios nos hablan de que sí es una buena combinación para tratar este tipo de pacientes.
pero no logra la curación en el 100% de los casos. Vamos a presentar entonces un caso corto para ejemplificar ese tipo de pacientes. Esta es una paciente de mujer de 25 años que tuvo un accidente automovilístico y tuvo fractura de ambos fémures. Se le colocó material de osteosíntesis, ha tenido 2 ingresos y han sido tratados con vancomicina sin retiro de material porque la fractura es inestable y tratamiento ambulatorio con trimetoprim. Sin embargo, siempre tuvo una fístula cutánea casi desde el egreso del hospital, con salida de material purulento que exacerbó hace un mes. Acá está la foto de la paciente y vemos el material, la prótesis, y luego vemos que la fractura no está consolidada, tenemos un espacio y lesiones, varias lesiones a nivel óseo. Se le hizo un fistulograma y vemos que hay paso del medio de contraste casi hasta el tercio distal del fémur. Sin embargo, la lesión está más proximal. Se le hizo el centellograma óseo, esto es con tecnecio 99, y aquí podemos observar 3 fases, y tenemos que pedir 3 fases en el centellograma, porque si pedimos una sola fase nos van a dar una lectura nada más intermedia y no vamos a ver el hueso. En la primera fase vemos la fase vascular, en la segunda fase vamos a ver la de tejido, y acá no vamos a ver una lesión franca del hueso. Y en la tercera fase es cuando el medio de contraste se deposita en el hueso y veamos la diferencia que hay entre el fémur que está infectado. Ambos tienen material, pero se nota muy bien el medio de captación, los puntos calientes que hay en ese nivel del fémur. Acá pues fue llevada a sala de operaciones luego de raspado óseo y toma de biopsia y cultivo. Se inicia vancomicina más rifampicina por 6 semanas intrahospitalario. En el cultivo se obtiene un Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero sensible a vancomicina, rifampicina y timetoprim sulfa. A esta paciente se le dio egreso después de 6 semanas, sin embargo el traumatólogo dijo que la prótesis la iba a quitar hasta dentro de 1 año. A la 4ª semana le puso un injerto óseo. ¿Y cuánto tiempo le vamos a dejar el antibiótico a esta paciente? Probablemente más del año, hasta que el traumatólogo desea retirar el material. Decidimos hacerle un control de centellografía, y si entonces ha disminuido de forma importante la captación del medio de contraste, es el momento correcto para quitar el antibiótico. En el caso 2, paciente mujer de 65 años, diabética, historia de infección periodontal de 4 meses, con salida de material purulenta en la base mandibular superior desde una fístula. Se le lleva a sala de operaciones por el otorrino y el maxilofacial. En el grado óseo se cultiva un Staphylococcus aureus. Y acá otro tipo, el mismo tipo de centellograma en otra proyección, y acá está la comparación. Las 2 columnas que tienen ustedes a su izquierda son el control como 6 meses después, y los 2 a su derecha es el centellograma inicial. Nos vamos a enfocar en la mandíbula. Y en este lado, por ejemplo, en este lado que es el centellograma inicial, vemos cómo están los puntos calientes y la afectación de la mandíbula, y 6 meses después la mandíbula prácticamente está libre de la enfermedad. Cuando vemos la fase lateral y de nuevo nos enfocamos en la mandíbula, vemos el punto caliente que hay acá y la captación de medio de contraste. Y si nos vamos al centellograma actual, vemos que ha disminuido de manera importante los puntos de captación y la mandíbula está libre de la enfermedad. El tercer paciente es un paciente diabético con celulitis, y acá luego de 8 meses de tratamiento, 6 intravenosos porque no se le hizo el grado óseo y 4 ambulatorio. Tal vez el más significativo para ir deprisa es el último. Este es el inicial y vemos que tiene más o menos un diámetro de 4 centímetros, y cuando vemos el control 6 meses después, tenemos que ha reducido más o menos en un 60% la lesión, y a este paciente tenemos que continuarle dando tratamiento como paciente con osteomielitis crónica. Por último, esta es una paciente de los casos, una paciente de 34 años que hace 3 meses le hicieron un implante de mamas, una liposucción, un injerto graso y un injerto graso en glúteos. No se sintió bien desde que egresó del hospital, y vean ustedes, cuando se le hizo el estudio de resonancia magnética se le encontró ese absceso. Fue llevada a sala de operaciones.
Acá de nuevo el involucro de las 2 vértebras y cultivo Candida albicans y un estafilococo coagulasa negativa. Actualmente se encuentra completando las 6 semanas de tratamiento con fluconazol y con vancomicina. En este caso, doble germen. Me pregunta alguien, ¿será que me hago la liposucción o no? No lo sé. Yo de 100 pacientes a que se las hacen, yo miro el 1% y está complicado. Tal vez si me muestran a las otras 99, pero por el momento no. Algunos ejemplos rápidos de la lesión en la metáfisis. Luego, cuando hay una lesión muy, muy evidente en la radiografía, vemos este levantamiento de periósteo. Unos estudios más viejitos tomados del libro, acá una resonancia con lesión de hueso, pero pues en la radiografía es bastante obvia la lesión. También estudios más viejitos, vemos en el artejo cómo hay captación acá y no acá, y la lesión en la radiografía. En la etiología, cualquier germen puede provocar osteomielitis, siempre y cuando le pongamos el hospedero correcto y el método correcto. De tal manera que siempre vamos a tener a Staphylococcus aureus como el germen más importante. Y tal vez mencionar que cuando es de forma hematógena la infección, generalmente es un único patógeno, y cuando es por contigüidad pueden haber uno o más patógenos involucrados en la infección del hueso. Y Staphylococcus aureus, como les repito, siempre va a ser un germen importante. En cuanto a tratamiento, mencionan los libros que el tratamiento debe ser entre 4 y 6 semanas. Sin embargo, yo insisto que no conocemos con certeza, porque no hay estudios que lo demuestren, si este es el tiempo correcto, y probablemente vamos a tener que individualizar los casos de tratamiento, y va a tener que haber una evidencia que de un centeograma o una resonancia en donde la lesión haya desaparecido. Cuando hay foco contiguo y hay compromiso vascular, pues hay que determinar este compromiso vascular, y si hay mucho compromiso, este paciente no va a responder al tratamiento antimicrobiano y probablemente vamos a requerir la amputación, sí, 4 semanas de antibiótico luego de la cirugía. Y pues por último, el uso de cámara hiperbárica, que es un tema que no está claro todavía. Sin embargo, hay por lo menos 3 estudios en donde sí ha habido alguna mejoría de la lesión ósea cuando utilizamos cámara hiperbárica. No hay nada escrito todavía. Si mi paciente lo puede pagar porque todavía es un proceso caro, creo que no le hace mal. Si lo puede utilizar, pues lo hemos utilizado. Osteomielitis es un libro en donde todavía faltan muchas páginas por escribir. De hecho, la medicina, como estamos viendo, es un libro en donde todavía falta mucho por escribir. Yo les invito a todos ustedes, colegas y estudiantes, a que seamos parte de los autores de este libro, de la medicina que es tan apasionante. Muchas gracias.